Palabra viva. Vamos a abrir su Biblia, cada uno de ustedes, y vamos a posicionarnos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a entrar a la palabra de una vez por asunto del tiempo, también por el asunto de poder hacerlo para tener la hora de regreso conforme a lo que nos hemos dispuesto para que ninguno ande tampoco tarde en el camino. Y hay una adoración que el Señor, una de las quizás de las canciones, quizás que no tiene tantas letras, pero sin embargo tiene, las pocas que tiene son unas letras monumentales. Y es un estribillo en adoración que se repite y se repite. Y yo quisiera que nosotros, porque es un texto bíblico, porque nosotros podamos profundizar en esta noche, porque vamos a estar pues compartiendo un poquito acerca de ello. Hay una canción, Pochi, que dice: todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Es un verso de la Biblia, dígalo otra vez. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Y dice el otro pedacito, porque es parte de lo que vamos a hablar en esta noche, dice: oh profundas riquezas de la sabiduría de Dios. Y dice: insondables sus juicios y sus caminos son. Entonces, hacia la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. ¿Cuánto tiempo? Por siempre, amén. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Primera de Corintios, capítulo 4, en el verso 1, nos dice la palabra de Dios en esta noche. Yo quisiera que usted esté conmigo, vamos a leer todos. Recuerde que, por ejemplo, esa misma canción es un contenido de la palabra de Dios. Y yo sé que en la medida que usted sabe que está cantando algo que es palabra de Dios, entonces hay como algo diferente, hay como un sazón diferente. Hay algo que no me permite ya hacerlo igual, porque yo sé que estoy diciendo por mi boca lo que Dios ha dicho. Entonces dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, de los dones de Dios y de todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad que sí? Y dice el verso número 2, dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno de nosotros sea hallado fiel. Pero fíjense que hay unos requisitos, hay una demanda, pero sin embargo en esta noche vamos a versar en el primero de los versos, de saber y de ser entendido qué es lo que somos nosotros con los recursos, con toda la creación de Dios y con lo que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Qué es lo que somos nosotros delante de Dios? Y entonces, entendido de eso, eso tiene una connotación en la forma de yo comportarme y reaccionar delante del Señor. Entonces, ¿qué somos nosotros? Dice aquí que somos, pues, simples administradores. ¿Qué somos nosotros? Entonces, si quisiéramos nombrar este mensaje en esta noche, pudiéramos decir: somos simples administradores. Y eso porque la connotación de Dios como dueño es superior. Pero cuando tú te ves de esa manera, entonces te sientes honrado, porque el dueño, el Dios de la creación,
te ha nombrado a ti como el administrador de las cosas, los recursos y los bienes de este mundo. En una empresa, el administrador normalmente es el que dirige la empresa. A veces le dicen el director, el CEO, el jefe, pero él hace una labor administrativa de manejar esos recursos. En el caso de la administración de empresas, dicen que es un arte o acción y que es el arte de planificar, organizar, dirigir y controlar una serie de recursos que pueden ser técnicos, que pueden ser de recursos humanos, que pueden ser de bienes materiales, para lograr que con todo eso se logre un objetivo común en una empresa. Y Dios también nos pone a nosotros pues un propósito para el manejo de los bienes que Él pone en nuestras manos. Y no solamente de los bienes, de todo lo que Dios ha dispuesto en nuestras manos, porque vemos aquí también que somos administradores aún de los dones, de las capacidades, de todo lo que Dios nos ha otorgado en medio de la creación, y Él nos creó con un propósito. Es cuando estas cosas se conjugan y se ponen en juego, se ponen a producir, se ponen en ejecución, que se consigue el objetivo. En este caso, se logra el propósito para el cual Dios nos creó, para el cual Dios nos estableció y nos puso en un lugar para que haya fruto y para que demos fruto. Pero debemos estar conscientes qué es lo que somos, hasta dónde llegan nuestros parámetros, nuestros límites, nuestras boundaries. Una palabra que al pastor Carlos le gusta mucho, boundaries, que no es bondades, sino límites, las fronteras hasta dónde. Entonces es necesario, porque el dueño es el dueño de las cosas. Amén, mis hermanos. Dice aquí que la palabra administrador viene de un vocablo griego. Dice aquí oikonomos. Oiga bien. Lo importante es que usted sepa la etimología y finalmente, cuando uno la une, qué es lo que quiere decir. Pero si usted se la quiere aprender, ¿verdad, Edgar? Usted se la aprende. Entonces, oikonomos etimológicamente se divide así: oikos, que significa una casa, y nomo, que significa disponer. ¿De acuerdo? Entonces, si unimos las dos palabras, ¿qué dice? Habla de una persona que dice que generalmente antes era un esclavo. Era un esclavo, fíjese que un esclavo con recursos. Bueno, es un esclavo porque obedece y está sujeto a todas las órdenes del amo. Y aunque maneja los bienes y los administra, él depende de la voz del dueño. Así son las empresas. Se reúnen los accionistas, se reúnen los dueños y toman decisiones y le mandan un lineamiento a la dirección, a la administración, y él solamente tiene que decir sí y amén, porque él es el dueño. ¿Qué haría el dueño si el administrador no sigue los lineamientos? Poner otro administrador. Es sencillo en el caso de... Sin embargo, Dios, ahí que está la grandeza de la misericordia, de la paciencia de Dios, como hemos estado hablando en esta semana. Dios no actúa como nosotros. Dios, aún sabiendo que somos infieles, que manifestamos la incredulidad por todas partes, aún viendo proezas y milagros, y nos lo mostró con los discípulos que vieron de todo. Y aún cuando Jesús ya iba a ascender, todavía estaban dudando en la resurrección. Sin embargo, Dios no lo cambió. Habiendo tanta gente que quería seguirle, quería ser discípulo, Jesús dijo: no, esto lo voy a transformar y con ello le voy a dar un mensaje al pueblo de Israel y a las naciones del mundo. Porque yo me he propuesto un propósito. Así es Dios, no es como nosotros. Fíjense que aquí no se le da mucha vuelta. El asunto en la vida natural es producción, y si usted no cumple los objetivos, se busca uno que pueda acoplar esas competencias para que logre esos objetivos. Amén. Entonces, dice aquí, traducido, que es donde queremos ir, a la parte del Nuevo Testamento, esa era la etimología griega. Dice que el término también se traduce en el Nuevo Testamento, que es lo que más conocemos, es lo que más hemos escuchado. Nos habla de mayordomo. Y esta palabra se deriva de dos en el latín, de dos composiciones. Dice major o mayor, si usted lo quiere ver así, se escribe major, que significa mayor, realmente lo mismo. Y otro que dice domos,
que significa casa. Mayor o mayor, ¿verdad? Que significa mayor. Y domos, que significa casa. ¿Qué usted está diciendo que es un mayordomo? El mayor de la casa, el que dirige, el que administra esa casa. Entonces, por eso el criado principal de una casa grande o de una hacienda se le llamaba ¿cómo? Mayordomo. Por eso tantas veces hemos escuchado que el pastor nos dice aquí, el Señor algún día nos va a pedir cuenta de nuestra mayordomía, porque Él le ha constituido a cada uno de nosotros, señores, nos ha hecho como mayordomo. Muchas veces, a veces en el tenor que abordamos la vida de la fe, en el banco que hemos decidido nosotros sentarnos, en el abordaje de lo que va a ser mi vida cristiana, a veces nos supeditamos a creer que la vida cristiana es lo mismo que un concierto espiritual. ¿Cómo así? Es un lugar donde yo voy, donde hay pastores que ellos leen la palabra y que ellos me enseñan la palabra y yo me nutro y yo puedo obtener la salvación, y entonces es como yo me pasarme la vida asistiendo a un concierto pero espiritual. ¿Cuál sería la diferencia cuando usted se ve como parte de la congregación? Ahora, hay diferentes dones, hay diferentes delegaciones que Dios le dio a usted, y todos entonces nos veremos como un mayordomo de los bienes, de los recursos que Dios ha puesto en esta tierra. Y cuando usted es mayordomo, tendrá que dar cuenta a su amo, a su dueño, por cómo usted está administrando esos bienes. Las empresas, ¿qué hacen? Hacen reuniones mensuales, hacen reuniones de resultados anuales, ven cómo ha ido la salud, la progresión. Así mismo es el Señor. Dice que un día compareceremos y daremos cuenta de nuestra mayordomía. Pero ¿cómo lo hemos interpretado nosotros, Pastor Luis? Que es los pastores que vamos a dar cuenta de la grey, que es el cabeza de la casa que va a dar cuenta de la familia. Ahí el reto entonces, hay ñeñe, como dicen en el campo mío. Y entonces, quizás porque nos hemos visto solo hasta ahí, cada uno de nosotros, mis hermanos, tiene que verse con una responsabilidad en medio del cuerpo de la casa, de la iglesia, y algo Dios ha puesto en sus manos que se constituye en una mayordomía. Usted, sobre eso, Dios le ha dado libertad para que lo dirija. Dice la palabra que cuando Él creó todas las cosas, le dio libertad a Adán y le dijo, enseñoréate de todas las cosas. Es más, ponle el nombre tú mismo a todas las cosas. Fue Adán que se la puso. Ponle el nombre. Y si usted analiza y medita, en una vez todos éramos ricos. Fuimos todos millonarios, no nos iba a faltar nada, pero producto de haber entrado el pecado, entonces se torció el diseño original de Dios. Y ahora en su soberanía Dios permite que algunos sigan siendo ricos, que otros, en términos de recursos materiales me refiero, porque cuando usted puede aquilatar que la presencia de Dios está con usted, como ahorita pues nosotros cantábamos y adorábamos al Señor, y que donde Dios le puso, ahí es que usted va a dar el fruto. A mí me ministra los milagros de Jesús, porque Dios hacía los milagros con las cosas que la gente, los discípulos, tenían en sus manos. Habló Dios de que estaban pecando ya en el último milagro que Dios iba a hacer, ya después que resucitó. Y Pedro dijo, déjame irme a pescar, porque el Señor dijo que nos íbamos a juntar aquí en Galilea y no llega. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y se fueron a pescar y dice que los discípulos dijeron, Pedro, nos vamos contigo porque nos vamos a quedar aquí solos, ¿no? En esta orilla. Y se fueron a pescar. Y no pescaron nada, dice la palabra de Dios. Y vino el Señor y le dijo y le voció, ¿han pescado algo, jóvenes? Así dice la Biblia, porque dice la palabra en la Biblia, dice, señores, hijitos, pero no era hijito del hijito que narra la epístola del apóstol Juan y la primera carta también, en ese tenor del aprecio, del amor, sino de llamar la atención. Muchachos, pecaron algo. Y solamente se oyó en la Biblia un no. Así como, traducido era, ¿qué es lo que vamos a coger? Y entonces ahí fue que le dijo el Señor, ok, tiren la red hacia la derecha de la barca. El Dios que orquesta todas las cosas, que maneja las voluntades nuestras para Él proveerse.
y entonces su nombre sea glorificado. Pero lo que le quiero decir no es quizás narrar el milagro, sino que Dios, ellos necesitaban peces e hizo una pesca milagrosa. Cuando se había acabado el vino en la fiesta, en las bodas de Canaán, dijo el Señor, aquí hay unas tinajas vacías, llénenla de agua. Y el Señor la convirtió en vino. ¿Qué te quiero decir con esto? El Señor te ha puesto en un lugar y ha puesto cosas en tus manos como mayordomo. Tú no necesitas decirle a Dios que te cambie nada. Tú no necesitas decirle al Señor que te mueva, porque Él es el Señor. Él puede hacer lo que va a hacer contigo en el lugar que tú estás y con las cosas que tú tienes en las manos. Pero nosotros pedimos a Dios que nos cambie, que nos mueva. Le estamos diciendo a Dios que Él no puede hacerlo ahí, con tinajas vacías, con red que no tenía ningún pescado. Entonces el Señor sabe lo que está haciendo con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que nosotros podamos dar buen manejo a esa mayordomía, independientemente, no se haga esquema. No crea que son tales y cuales funciones nada más. Inquiera en Dios, y yo lo sé, que Dios le va a decir a usted cuáles son los dones, cuáles son los talentos, los recursos que Él ha puesto en su mano para que usted sea un dispensador de la gracia, para que usted sea un instrumento donde Dios vaya haciendo una obra en usted y a través de usted. Así que, viendo ya de dónde viene, qué es lo que quiere decir mayordomo, dice aquí el verso 1 que leímos, que así pues tengamos nosotros claro que somos servidores de Cristo y administradores de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Qué es lo que somos en esta noche? Administradores. Ahora, ¿por qué así? ¿Por qué solo somos administradores? ¿Cuál es la razón para que nosotros solo seamos simples administradores y no seamos los dueños? Bueno, con toda certeza y con toda probabilidad, porque Dios es el dueño. Y Él, como dueño, nos ha puesto como administradores, lo cual ya nos confiere una gran honra. Vamos al libro de Romanos capítulo 11, para ver la respuesta a esa pregunta que nos hemos planteado. ¿Por qué solamente somos administradores? Pudiéramos decir, somos simples administradores, para que no llegue en nosotros el orgullo ni el ego de creernos que somos los dueños y que podemos disponer de eso en la manera que yo quiera. Porque el administrador en una empresa es el que dispone, es el que toma decisiones, pero ya hubo un lineamiento que probablemente se da a principio de año o quizás antes de que comience el año y se establecieron unos objetivos y unos logros que se pretenden alcanzar, que ya él sabe que sus decisiones no pueden estar desvirtuadas de lo que se ha establecido como objetivo, aunque tiene la libertad de hacer en la forma que usted lo considere como administrador, pero debe alcanzar el objetivo de Dios. En el caso de Dios es un poquito más delicado, porque para Dios es tan importante el cómo como el qué vamos a lograr, porque en el cómo Dios se provee de que seamos dependientes de Él, de que ya no nos reunamos con Dios el 1 de enero y vayamos a presentarle el estado de resultado el 31 de diciembre. Dios no es así. Dios quiere que a través del Espíritu Santo le consultemos cada día. Y Él nos dio un propósito. Y Él estableció un norte. Pero la forma de Dios sí la puede variar. Porque Dios es multiforme. Dios es soberano. Dice Romanos 11 en el verso 34. Dice, realmente la respuesta está en el 36, pero para llegar a la antesala y al contexto, dice el verso 34 del capítulo 11 de esa epístola a los romanos del apóstol Pablo, dice, porque, y viene una pregunta, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Hay una pregunta y debe tener respuesta. Ese no es el verso principal, pero para no pasar por encima, ¿quién entendió la mente de Dios? Nadie puede entender la mente en la plenitud. Podemos entender a Dios y estamos viendo precisamente los jueves en el discipulado las características de Dios, cuáles son los atributos de Dios y todas esas cosas que nos permiten tener una mayor dimensión y apreciación de lo que es Dios. Pero a la medida que tú más le conoces, y ahí que usted ve que no es un cliché la frase,
que no es un cliché el verso bíblico. Mientras más te conozco, más quiero saber más de ti y me doy cuenta que sé menos. O no que sé menos, esa no es la frase correcta, que me falta mucho más de aprender de ti. Cuando una gente se da cuenta de lo tanto que le falta de aprender sobre el Señor, entonces está entendiendo, está aprendiendo. Solo que al ver la grandeza de Dios, ¿quién podrá entonces entender la mente de Dios? El pastor Rafi decía en el discipulado que un pensador americano, creo que era, que decía, mira, Dios solamente puede revelarse a sí mismo. Él puede revelarse Él a sí mismo, porque de otra manera nuestra mente no está capacitada para entender la plenitud de Dios, porque si no te dijera, pues esto no tiene sentido. Pero estamos cada vez más entendiendo a Dios, conociendo a Dios, creyéndole más a Dios. Pero asimismo, en esa misma dimensión nos damos cuenta de la inmensidad de la plenitud de Dios. No solamente así leyéndolo y con palabras, sino porque ahora podemos como desmenuzar y escudriñar, y Dios nos va dando vivencia para ver su plenitud. Entonces, la respuesta es sencilla, no hay, porque dice la misma palabra, más altos son los pensamientos de Dios que mis pensamientos, y más altos son sus caminos que los míos, diciéndome creer que por más que yo, y por eso duramos tantos días, hace un tiempo atrás, donde leía el pastor, decía, ¿qué pues pediremos? Pues no lo sabemos, porque aún teniendo la mejor de las intenciones, podemos cerrar delante de Dios, podemos fallar el blanco de lo que Dios quiere. Es buena la acción, pero no es lo que Dios quiere. Entonces decía, pero el Espíritu Santo, que sí conoce el corazón y la mente de Dios, porque Él es Dios en la tierra, entonces Él intercede por nosotros. Y dice, mira Señor, lo que Él te quiere dejar de ir, mira, déjame traértelo. Esto es lo que Él te quiere expresar realmente. Y se convierte en nuestro traductor para el Señor. Y así mismo nos convence entonces de que eso no es. Y entonces le pidamos en la actitud y la dimensión correcta al Señor. Dice, ¿o quién fue su consejero? ¿Quién usted cree que fue consejero de Dios? Si Él es el sabio, el que sabe todas las cosas. Si nosotros nos ponemos a observar, Jesús casi nunca pidió consejo. Una vez le preguntó a Felipe, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente que está aquí? Que ya se va haciendo de noche y tienen hambre. ¿Se recuerdan? En el milagro de los 5 panes y los 2 peces. Y le dijo, Felipe, ¿qué vamos a hacer? Pero ya Jesús sabía lo que iban a hacer. Quería el Señor apreciar algo de parte de Felipe. ¿Y qué le respondieron los discípulos? Señor, vamos a despedir a esta gente porque así descansan, compran algo en la pulpería del camino, como decimos en el campo. Y entonces, así ellos vienen mañana más alto. Llegan mañana un poco más lleno, abastecido para los que nos escuchan a la distancia. Entonces, vemos que la respuesta de ese consejo no fue la que Jesús hizo. Y obró el Señor en milagro de una manera tal que hasta sobreabundó. ¿Qué faltaba ahí? Comida. ¿Con qué hizo el Señor el milagro? Con lo que hacía falta, en el lugar que estaban, con los recursos que estaban en las manos. Y lo grande, cada vez que el Señor hacía algo, sobraba. Yo siempre digo que me gusta ir a una actividad donde un día sobre arepita. ¿Algún de ustedes ha ido a una actividad que sobre arepita? Misterio de la vida. Si la reunión es de pocas personas, póngale muchas para que se haga el récord de que, mira, aquí sobró arepita. Pero yo he ido a pocas, para serles sincero, que sobre. Cuando el Señor hacía milagros, sobraba. Había abundancia, es decir que Dios es un Dios de abundancia, no de escasez. Eso fue lo que Él nos mostró. Wow, santo. Dice aquí, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio a Dios primero? Mire, mis hermanos, Dios, dice la Biblia, que Él nos amó primero, que Él nos vio primero, que sus ojos vieron mi embrión en el vientre de mi madre. Ninguno de nosotros puede decir que le ha dado a Dios primero. Por eso, si nosotros lo vemos en la dimensión correcta, cuando nosotros le damos a Dios, es algo que ya Dios nos ha dado. Y Dios no se queda con lo que le damos, porque Dios no guarda deuda con nadie.
Dios no tiene deuda con nosotros, porque Él fue el que nos dio primero. No es que yo le he dado y le he ofrendado y he levantado algo para Dios, para yo poner a Dios a deuda. Como Dios vive sus principios, nosotros cuando le damos a Dios, ¿sabe qué hace Dios? Que nos lo devuelve multiplicado, porque Él no se queda con lo de nosotros, porque Dios no va a tener deuda. ¿Qué queda en Dios? El agrado de una ofrenda que conforme fue presentada a los principios que precisamente hemos ido viendo aquí en la oración, que agradan a Dios, la forma, quién la hace y todos los atributos de ella, esa ofrenda sube delante de Dios. Pero no se queda de Dios con lo que le damos, porque Dios no guarda deuda suya, ni mía, ni de nadie. Él nos los devuelve y lo devuelve en abundancia. Pero el principio es que ¿quién pudo darle a Dios primero? Nadie, porque Él fue el que nos amó primero, Él fue el que nos dio primero. Entonces dice el verso 36, mis hermanos, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿De dónde sale la canción? Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por los siglos, por siempre, amén. Esa es la palabra de Dios que estamos cantando. Entonces, ¿por qué somos nosotros simples administradores? ¿Por qué llegamos hasta ahí? Porque todo es de Él, fue hecho, es sustentado por Él y viene de Él. Miren esto. Dice aquí, porque todo viene de Él. Dice el verso textualmente, porque de Él son todas las cosas. Pero hay un verso que lo narra la Biblia, Dios. Yo lo busqué en las Américas, y en las Américas está exactamente igual, no hubo variación. Y digo, ya dame ahí a la Biblia, Dios habla hoy, que el pastor Francis me la menciona, a ver si tiene una palabra, porque a veces para edificación y amplitud. Y me encontré con esta parte que decía de ese verso 36, dice, fíjese qué es lo que quiere decir porque de Él. Dice, porque todas las cosas vienen de Dios. No hablaba de que eran de la pertenencia de Dios hasta ahí, sino de la procedencia. ¿De dónde vienen todas las cosas? Y dice ahí, en esa versión, porque todas las cosas provienen de Dios. Y luego cuando habla de y por Él son todas las cosas, ¿qué es lo que nos quería decir ahí el Señor? Dice aquí en esta versión, y existen por Él, porque Él la sustenta, porque Él es el que tiene el poder para guardarla. Oiga bien, entonces por eso las cosas provienen de Él y por Él son sustentadas. Entonces dice finalmente, para Él, Dios ha de llamar por eso a todos nosotros como mayordomos un día para decirnos porque las cosas son para Él. Y de ahí que nosotros podemos ver que el Señor, cuando le decía, Dios es el poderoso, es el sustentador. Él trabaja minuto a minuto, segundo a segundo, para que las cosas se sustenten. Dice el pastor Fernández que el sol brilla y da calor porque la palabra de Dios lo sostiene. Y ese sol está ahí incandescente, pero es sostenido por la palabra de Dios. Si Dios le retira la palabra, esa estrella no existe por sí sola. Y hágase la luz, dijo la palabra de Dios, y Dios sustenta, por Él son sustentadas todas las cosas. Y por eso Dios en una dijo, es por Él que son sustentadas las cosas. Una vez quisieron acusar a Jesús cuando sanaba en día de reposo y cuando obraba, y aquella vez que Él quería sacar a aquel endemoniado que había en un hombre, un espíritu inmundo, allá en Capernaum, en la sinagoga, estando el Señor hablando y anunciando la palabra, y vio que se acercó ese que tenía espíritu inmundo y lo libertó de él, fue acusado. Y de ahí para allá decretaron matarle a Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no vienen otro día? Siempre decían cuando estaban en día de reposo, como ellos le llamaban.
Y Jesús le contestó, mi Padre hasta ahora trabaja. Yo también estoy trabajando, le dice el Señor. Mi Padre hasta esta hora, porque Él siempre trabaja. Porque si el Señor baja la guardia, no se sustentan las cosas del universo. No se dormirá el que guarda a Israel, dice la palabra. No se dormirá el que guarda la iglesia. Mientras nosotros dormimos, mis hermanos, y descansamos, Dios está velando por su iglesia. Por eso podemos estar y habitar confiadamente en Él. Por eso, dice al final, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Por eso, este es un principio que tenemos que tenerlo muy pendiente. No podemos quitarle la gloria a Dios, porque entonces estamos errando el blanco de la voluntad de Dios. No podemos atribuirnos el reconocimiento, los méritos y los honores, porque son del dueño. Veíamos el otro día también que cuando los generales de David, general Joab, conquistaba ciudades, dice que la tenía rodeada, que la tenía sitiada, que ya había recogido el botín y que había vencido y tomado la corona. Y sin embargo, en un tipo de Dios, de cómo debe proceder el mayordomo con respecto al dueño, ¿qué hacía él? Decía, general, incluso, ¿sabe lo que hacía Joab? Le dice, miren, manda a llamar al rey David, que no entre yo primero a esta ciudad, para que no crea la gente que soy yo, porque el liderazgo, la gente de una vez lo sigue, y Joab se vuelve un influencer de toda esa gente que estaba ahí, y tiene seguidores y le dan like después. Y Joab decía, no, yo quiero que entre el rey, que fue el que Dios ha determinado hasta nuevo aviso para que gobierne Israel, y entonces le entregaba las conquistas. No usurpaba la gloria, no se atribuía la gloria ni la honra a él, sino que se la pasaba al rey. Que sea así también de nosotros cada vez que el Señor nos honra, ya sea con la mayordomía, ya sea como embajadores, como representadores del Señor donde quiera que estemos, o con lo que Él haga a través de nosotros. Mal administradores de la mayordomía es entonces quitarle la gloria a Dios, es desmeritar la gloria de Dios. Todo es de Él y debemos tener siempre esto en cuenta, que debemos nosotros dar la gloria a Dios. El Señor le dio toda la atribución al Hijo y dijo, toda gloria le dio el Padre al Hijo. Y todo eso que decimos, dice, todo lo hizo por el Hijo. Por eso el Hijo tenía la misma deidad del Padre cuando estuvo aquí en la tierra. Y tenía la misma omnipotencia de Dios. Y podía hacer lo mismo que Dios, porque Él era Dios en la tierra. Dice, por cuanto el Señor tuvo contentamiento de Él, todo se lo dio al Hijo. Entonces, este verso de Romanos 11:36, ¿ustedes saben cómo lo consideran muchos grandes eruditos de la palabra de Dios? Yo vi eso y realmente, pero cuando tú lo meditas, dice que es uno de los versos que nos lleva a las alturas. Todo es por Él, todo es para Él, todas las cosas son de Él, por Él, para Él, provienen de Él, es el que las sustenta. Y al final convergen en Él. Tenemos que darle cuenta a Él de ellas. Y decía, este es uno de los versos que más nos lleva a las alturas de todo el contenido bíblico. Algunas gente le llaman como la apóstrofe más sublime que jamás existiera en toda la Biblia. Cuando usted lee ese verso que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Usted está haciendo lo que le llaman una especie de apóstrofe. La apóstrofe, para que usted tenga una idea, es una figura literaria que lo que hace es que en medio de una reunión, de un diálogo, agarra y exalta la figura de alguien. Y yo no sé si usted ha dado cuenta qué pasa. Si yo le comienzo a usted a decir, es un personaje que ha estado con nosotros en la fe por más de 21 años, su testimonio es innegable, él no ha negado la fe, siempre ha estado ahí en la carrera, ha estado con la iglesia en los momentos difíciles y donde se le ha llamado, y con nosotros, el inmenso, el grande, Pastor Carlos, ¿qué hace ahí? Incluso se levantan, se usa mucho
ya sea que la persona esté presente o ya sea que la persona haya fallecido. ¿Y qué hacen la mayoría de las personas cuando eso sucede? Se van en aplauso, se ponen de pie porque se está exaltando esa apóstrofe de esa figura que es muy connotada. Por eso yo decía que si a nosotros se nos revela lo que el pastor nos está explicando los jueves, de los atributos de Dios, uno por uno, cada vez que usted oiga uno de esos, usted tiene que ponerse de pie y dar un aplauso. Cuando nosotros no nos inmutamos con esos grandes atributos, es que no nos ha llegado el entendimiento. Y por eso es que él está mencionando mucho la palabra para que lleguemos al entendimiento de a qué Dios es que le seguimos, de a qué Dios es que le adoramos. Y todas esas cualidades Dios se las dio al Hijo. Por eso todo es de Él, todo es para Él y por Él. Y nosotros somos mayordomos. Él es el dueño. Si usted oyera términos, atributos de Dios, esa apóstrofe del Señor, usted debiera hacer eso mismo, pero de manera espontánea. Pero yo quisiera que la iglesia en esta noche, aunque luzca ensayado, para que usted abra los ojos del entendimiento, hagamos una apóstrofe de Dios. Y yo recogí aquí lo que el pastor nos ha ido enseñando los jueves como atributos. Y yo voy a mencionar esta palabra. Y el que desee irse poniendo de pie y darle aplauso al Señor conforme ese atributo, porque no voluntariamente, pero debiera caer en nosotros, que cuando nosotros escuchemos esto, nosotros debemos pararnos en actitud de reconocer la grandeza del Señor. Así como usted ve que hacen en el soberano, en una reunión, y reconocen homenaje póstumo o al que está presente y le dan un premio y exaltan sus cualidades. ¿Por qué no hacemos nosotros eso con el Señor? Porque no se nos ha revelado entonces esos atributos, esa grandeza. Mire, dice en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 3:35, el Padre lo ama y por eso ha entregado todas las cosas en sus manos. Le ha dado poder sobre todas las cosas. ¿Cómo se hace un apóstrofe? Con pasión, con emoción, con vehemencia. ¿Usted está listo para hacerlo conmigo en esta noche? El que quiera ponerse de pie, el que quiera aplaudir. Fíjense que nosotros lleguemos y dijéramos entonces, Él es el Señor, Él es Elohim, Él es el Elión, Él es el Roy, Él es el Shaddai, Él es el Olam, Él es el Adonai, Él es el Kyrios, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Sabaoth, Jehová Makadashem, Kadosh, Kadosh, Jehová Raá, Jehová Shikenu, Jehová Shama, Jehová Rafa, Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios de las naciones, el Dios que dijo y fue hecho, el que sustenta todas las cosas por el poder de su gracia. Él es, y decía el pastor, Él es el independiente, Él es el autosuficiente, Él es el omnipresente, Él es el omnisciente, Él es el omnipotente, Él es el inmutable Dios, el infinito, el que no tiene límites, el sabio de todos los dioses, el sabio Dios, Él es el eterno, Él es el soberano Dios. Dele un aplauso al Señor, exáltele, dele gloria. Hágale el apóstrofe al Señor cuando usted oiga esos atributos. Y nos quedamos en soberano, porque hasta ahí ha llegado el pastor en el discipulado. Amén, mis hermanos. Ya estamos para salir. Solamente tomen asiento un minuto nada más. Y entonces meditemos ya en la parte final, que somos administradores, mayordomos. Somos toda la iglesia, de los bienes y atributos que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero Él es el Señor, Él es el dueño y tiene los atributos meritorios para exaltarle siempre. Y dice el pastor que faltan cosas por ver, que la omité mucho. ¿Quién es el dueño entonces de todo cuanto existe y por qué? Vamos a responderlo con la palabra, no tiene que buscarlo. En un solo verso dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todos somos de Dios. Amén. ¿Para quién fueron creadas todas las cosas?
Colosenses vuelve y remarca, parafrasea eso, aunque ya sabemos, Él amó al Hijo y todo se lo dio al Hijo. Dice aquí Colosenses 1, en el verso 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Mire, cuando usted tiene que hacer un apóstrofe. A partir de ahora usted tiene que hacer un apóstrofe y ver, wow, pero el Señor es tremendo. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo. Él es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mis hermanos, Dios nos ha constituido, nos ha honrado ya. Por un lado lo vemos como simple, en la dimensión de que no nos creamos que somos el dueño. Usted sabe que el dueño, hay una parábola del mayordomo infiel, que el mayordomo es el que está administrando, y dice que el dueño se enteró que el mayordomo estaba malversando las cosas y se hablaba hasta de robo. Y vino y le pidió cuenta de su mayordomía. Y se valió el mayordomo de ciertas estrategias, pero vino a pedirle cuenta. ¿Por qué? Primero porque un día llegará el día de dar cuenta. No hay ninguna de las parábolas casi que no mencione. Y al final será la recogida del trigo. Y al final se tomarán los peces grandes y se botarán los pequeños. Y al final se quedarán en las bodas aquellos que fueron invitados. Y al final, o sea que hay un tiempo que la Biblia narra, donde finalmente será el encuentro para la glorificación con Dios. Y el Señor le dijo ahí que le iba a pedir cuenta de su mayordomía. ¿Sabe que Dios también nos va a pedir cuenta? Yo, en mi experiencia en la iglesia, que en la vida del evangelio, en la iglesia evangélica, porque no nací yo aquí, tengo cerca de 21 años, y yo puedo tener mis conclusiones, tengo derecho, ¿no? Puedo estar equivocado, puedo estar errado, pero he tenido una vida de transitar en la fe. Y cosas como que yo puedo concluir, de acuerdo a la observación que he hecho, es que la iglesia es iglesia diezmadora. Pero no es que la iglesia vive el espíritu del diezmo, sino en el sentido de que en casi todo lo que usted elija, la iglesia lo trabaja en un 10%. Si usted ve los que sirven en el ministerio, quizá llega a un 10%. Si usted ve los que asumen una responsabilidad, quizá llega a un 10%. Si usted ve los que diezman, quizá son un 10%. Y ahí está el misterio de que Dios, porque así lo hace Dios. Dios le dijo a Gedeón, 10,000 han dicho que sí. De 32,000 hombres que van a la batalla, 10,000 han dicho que están dispuestos, pero son demasiados. Después tú vas a creer que fue con los 10,000. Yo quiero que tú lo lleves al río y lo que hagan de tal manera. Y de ahí salieron ¿cuántos? 300. Es un misterio porque tú dices, bueno, pero si Dios entonces, ¿y entonces? Bueno, pero quiera usted estar en los del 10%. Porque esta iglesia, dentro de la iglesia del mundo, no llega al 10% de representación. O sea que tenemos cabida para que el 100% de aquí quede contenido en el 10%. Amén, Augusto. Yo sé que usted le da los números y me está tirando números ahí. Podemos estar en el 10% de la iglesia mundial y queda espacio. Todos podemos asumir la responsabilidad, no un 10%. Todos podemos integrarnos. Hay un 10%, son los que tienen el hábito de la oración. Chequese para que usted vea, si usted quiere tirar el número, tírelo. 10% son los que tienen especial interés en escudriñar las escrituras. Un 10% son los que retienen el mensaje. A veces por falta de atención, a veces porque no le dio continuidad, o como dice la parábola del sembrador, dejó que vinieran los pájaros, lo dejó caer en tierra dura, dejó que las espinas lo ahogaran y no dio fruto. Y un 25%, dice la parábola ahí, de las 4 semillas, una dio fruto. Entonces, los que toman nota, ¿qué por ciento son? Ni el 10.
Hermano, y a nosotros se nos olvida la cosa. No podemos apostar tanto a la memoria. No podemos. Y usted dice, no, porque yo voy a revisar el mensaje. Mentira, el mensaje de mañana es otro, que lo van a dar mañana. Ya yo eso lo pasé, todo eso. Cuando usted vaya a un curso, cuando usted vaya a un entrenamiento, oiga, póngase en atención, que ese es el tiempo que Dios dispuso para ese curso. Le van a dar un manual y salvo escasas excepciones, porque quizás usted tenga que implementar eso y tenga que dar una respuesta fehaciente y alguien que le está detrás, usted va a bregar con eso, pero si no, usted no va a bregar más con eso. Pastor, mándame el link, ni un 10% lo revisa. Pastor, mentira. Pero es que está diseñada la vida así, tenemos que poner atención, tenemos que tomar el apunte ahí y tenemos que verlo en la casa ahorita mismo de que yo llegue, porque mañana hay otro mensaje. Viene la oración, viene el matutino, viene el mensaje del domingo. Entonces esa es la realidad, que nosotros tendremos que dar cuenta de esa mayordomía. ¿Mayordomía de qué? Del tiempo que Dios puso en nuestras manos, que es lo más preciado que existe hoy día, de los recursos que Dios puso en nuestras manos, de los dones y talentos, que usted sabe que hay cosas que le salen más fácil que otros. De los mismos recursos. Anoche mismo estábamos reunidos un grupo porque teníamos un tiempo por compartir un pan y un chocolate. Un grupo que fue al retiro y que de ellos se ha mantenido la gran mayoría en la casa del pastor Luis. Y hablando con el hermano Victoriano, nos narraba una historia, que es lo que nos pasa a todos. Mire, la cosa que uno pasa para comprar un carro, oiga. Usted sabe la cosa que uno pasa para comprar un carro. Primero se busca un mecánico, recorre Moca entera, que están todos los dealers. Después pasa por Santiago. Después viene La Vega, que ahora hay más dealers. Y después que consigue uno que le gusta, que esté de acuerdo a su presupuesto, me llevo al pastor Carlos, que tiene una forma excelente de probarlo. Me dice, ábreme el baúl, méteme ahí, ciérralo. Si no sale ni un destello de luz, ese carro no está chocado. Y busca allí y dale aquí. Mi hermano, usted sabe lo bueno que es, porque la flexibilidad financiera es de Dios. No le hacemos un culto a la pobreza ni a la miseria. Pero usted sabe lo bueno el que es, que le dice al mayordomo, hazme el favor para comprarme un carro que salió el nuevo. Oiga. Y que me llama mi esposa que vaya a comprar una caña al mercado y que unos plátanos y yo para el mercado. Y allá me parqueo si encuentro parqueo. Y a buscar, pero después me esperan los tres muchachos que tienen que hacer una tarea, que vaya a la librería y que hay que hacer un asunto con ellos y que le vaya allí y llévame aquí que tengo un cumpleaños. Y yo no tengo a nadie a quien mandar para eso. Usted sabe cuando Dios le ha puesto, no es que usted está mal el que lo tiene, ¿eh? Lo que pasa es que usted tiene una mayordomía superior en términos de ese recurso que Dios ha puesto en su mano. Y usted le dará cuenta a Dios de su mayordomía. Y qué bueno que usted pueda hacer de aquello que Dios diga, buen siervo y fiel. Al que Dios le dio mucho, le va a demandar mucho. Es lo que nos ha enseñado el pastor por todos estos años. Entonces no podemos creer que simplemente yo soy el más bendecido, es que yo tengo una responsabilidad superior. A lo mejor si usted puede mandar a comprar y alguien le puede ir a buscar, es que ese tiempo que invierto yo, usted debe estar haciendo otra cosa. Y probablemente algo que dignifique delante de Dios. ¿Por qué no podemos decir entonces que usted es más bonito que el otro? Dios en su soberanía lo permite así, pero que cada uno desde su círculo de actuar le pueda dar gloria a Dios y le pueda presentar su mayordomía. Mis hermanos, en esta noche, póngase de pie, vamos a despedir este tiempo. Nosotros debemos administrar bien y como administradores de Dios, Dios espera que el uso de las cosas que Él nos entregó lo hagamos bien, lo hagamos conforme a lo que Él ha establecido. Dios confía sus dones, sus talentos a los hombres con la obligación de que el hombre lo desarrolle. Y ahí usted pudiera meterse en la parábola de los talentos y vemos cómo Dios se manifiesta. Aquel talento que no lo puso a producir, que se lo quitó, ¿a quién se lo dio? A uno le dio 1, a uno le dio 2 y a otro le dio 5. Y lo sorprendente es que usted ve que agarró y le quitó al uno porque no lo hizo nada con él, y Dios mejor maldice la higuera si no produce y la arranca y pone otra cosa que produzca. Y le da el talento, no al el que tenía 2 produjo 4. Y el que tenía 5 produjo 10. Lo multiplicaron ¿en cuánto? En un 100%, al doble. Y viene Dios y le quita 1 y dice, y se lo dio a uno de los otros 2 que produjeron. ¿Y a cuál se lo dio? Al que tenía 10. ¿Usted puede entender eso? Porque Dios le da pan y semilla
al que produce, al que da fruto, porque ahí es glorificado su nombre. Ahí es bien presentada la mayordomía delante del Señor. Amén, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, oh Dios. A ti toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tú eres el Santo de Israel. A ti toda la apóstrofe, todos los atributos, Señor, todo el reconocimiento, toda exaltación y gloria, Señor, porque tú eres el Dios tan bueno y misericordia, Señor, que nos envía tu palabra, aún para conocerte a ti mismo, Señor. Tú andas detrás de nosotros, Señor. Tú quieres que te conozcamos, Señor. Tú quieres que estemos cerca de ti. Tú quieres, Señor, que habitemos en tu presencia. Señor, y que podamos decir a sí mismo, Señor, hemos degustado de tu presencia. Y si tu presencia conmigo no va, yo no me muevo. Yo quiero que el arca se establezca en mi corazón eternamente y para siempre. Y aunque te fallo, aunque tengo debilidades humanas, tener un corazón, Padre, para arrepentirme delante de ti y levantarme, Señor, y seguir de la mano contigo. Porque me es necesario, Señor, habitar bajo tu amparo, bajo tu abrigo. Señor, te damos gracias porque tú nos has conferido dones, talentos, recursos, Señor. Señor, aún sin merecerlo, en la gracia de Jesucristo nos los has otorgado, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos a ser buenos administradores. Ayúdanos, Señor, a que un día tú puedas decir de nosotros, buen siervo y fiel. Por cuanto en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de mi salvación. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Estamos listos para salir. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.